Canal del Congreso y CESOP. Presentan. A fondo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa A Fondo. Es una coproducción del Canal del Congreso y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Hoy tenemos un programa muy interesante, hablaremos de la nueva ley de migración. Para ello nos acompaña Lenina Sánchez Carvajal, maestra en Sociología por la Universidad Iberoamericana. Bienvenida, muy buenas tardes. Gracias. Nos acompaña también Juan Carlos Calleros Alarcón, investigador de Política y Legislación Migratoria del Instituto Nacional de Migración. Juan Carlos, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Y nos acompaña también el diputado Sami David, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Diputado. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Les agradecemos a los tres. Hablemos del tema. Para iniciar, diputado, ¿cuál fue la motivación del legislador para reformar la ley de migración? Bien, tenemos que celebrar que tenemos en el país una nueva ley de migración. Yo la he calificado de que es una legislación de vanguardia que vuelve a posicionar a nuestro país correspondiente a nuestra amplísima tradición de asilo, refugio y de ser un respetuoso de los derechos humanos. También he señalado que creo que teníamos 80 años de no tener ley de migración. 80 años es el... Porque veníamos teniendo preceptos migratorios en la ley de población y que a todas luces ya eran insuficientes, por lo cual, frente a muchos elementos en el tema migratorio, había que darnos un nuevo marco normativo. Con este marco normativo, y Juan Carlos, quisiera preguntarte, ¿se subsanan las deficiencias del pasado de una ley que, como bien dice el diputado, de 80 años de funcionamiento? ¿Realmente el alcance y la visión llega a sanar estos vacíos? Muy bien. Bueno, en primer lugar, una precisión. La nueva ley de migración viene a sustituir el tema que antes cubría la Ley General de Población. Este es de 1974. Ciertamente, los principales aspectos concernientes a la migración, especialmente a la inmigración y algunos que aplicaban a la migración de tránsito, como señala el diputado David, efectivamente provienen de la ley del 36, es decir, sí estaba bastante rebasada. La sociedad civil, el sector académico, varios diputados y senadores habían manifestado la necesidad de una nueva ley de migración. Se vino trabajando en el tema, en la propuesta, o en varias propuestas, en foros nacionales sobre distintos aspectos de migración, en donde siempre se señalaba esta deficiencia. Me parece a mí que el resultado, si bien es perfectible, y se ha señalado también por algunos diputados y senadores, sí llega a subsanar una serie de aspectos que se estaban viendo sumamente graves en el país. Digamos que no se tenían los instrumentos necesarios para atender el problema de los derechos humanos de los migrantes, especialmente los indocumentados de tránsito por México. Esta ley lo que hace es, en primer lugar, incluir una serie de principios de política migratoria, en el cual en primerísimo lugar están los derechos humanos, pero también quisiera señalar otros que son muy importantes, como la reunificación familiar, como la congruencia que debe prevalecer en la política migratoria en México entre lo que pedimos a el extranjero o a los países extranjeros que respeten los derechos humanos de los nuestros cuando están allá, y lo que damos a los indocumentados en nuestro país. Okay. Y aprovechando tu respuesta, quisiera preguntarle a Lenina Sánchez, te agradecemos tu participación. Gracias. Sobre todo por el enfoque académico que nos das en esta mesa. ¿Qué más podemos decir, o por qué se puede decir que la nueva ley de migración tiene un enfoque más humanista? Bueno, en definitiva, considerar, dejar de considerar un delito, por ejemplo, ¿no? Las estancias irregulares
Me parece que es uno de los avances más significativos, que además podrían considerarse hasta ciertamente vanguardistas, dado, comparando con otras legislaciones internacionales de países muy desarrollados, todavía existe la concepción criminal del que está dentro de una situación irregular en un país determinado, ¿no? Entonces esta ley ahora pues tiene la concepción de un país de origen y de destino, que además puede proteger la seguridad jurídica, pero además la propiedad, la integridad, ¿no? Y yo creo que es un avance muy importante a nivel internacional. Y creo que el debate político al respecto pues tiene que ver sobre todo con que somos un país, una economía emergente que está buscando además considerar el fenómeno migratorio como un aporte al crecimiento económico de este país también, ¿no? Es decir, hay como la resignificación del fenómeno sin dejar de condenarlo, ¿no? Y aprovechar las bondades de los que ingresan a este país, ¿no? Sin duda. Pero vayamos un poco más a fondo. Diputado, ¿cuáles son los mecanismos de la nueva ley que transparentan las instituciones mexicanas que son responsables de este tema? ¿Cómo se combate la corrupción con esta nueva ley? Bien. En materia de tecnicismos, como lo dijo la maestra Lenina, nuestro país es un país de origen, de tránsito, de destino y de retorno. ¿Qué hizo que hiciéramos una nueva ley? Evidentemente acontecimientos trágicos, emergentes, que han sobreexpuesto el tema migratorio, como son los temas de las masacres de San Fernando, que mucho nos duelen, que vale la pena señalarlos. Pero también porque el tema migratorio hoy tiene condiciones de altísima complejidad y de un aumento sustancial por diferentes motivos. Yo, que soy un diputado federal de Tapachula, Chiapas, conozco no solo por mis responsabilidades públicas, sino de una manera directa lo que es el fenómeno de tránsito. Y hoy la nueva ley migratoria sí recoge, no solo en materia de convenios internacionales, sino nuestra amplísima tradición que tiene México de respeto irrestricto a los derechos humanos. Y están especificados, como lo hemos propuesto algunos legisladores en iniciativas de ley, en un capítulo amplísimo que especifica la salvaguarda del migrante de tránsito en todo tiempo. Y además le establece derechos durante todo ese tiempo en materia educativa, en materia médica, en materia básicamente inclusive de salvaguarda y cuidado a la niña, al niño o al adolescente sin acompañamiento en su tránsito por sí, porque administrativamente se privilegió en la ley darle ese punto de salvaguarda a la familia en trámites administrativos. Pero vayamos un poquito más allá, Juan Carlos. En el Instituto Nacional de Migración no existían las pruebas de control de confianza. La nueva ley ya lo contempla. ¿Esto beneficia para limpiar todo este tipo de instituciones? A mí me parece que la corrupción no se combate a fondo sin un sistema judicial y de procuración y administración de justicia eficiente. No podemos pedirle a una ley como esta o como cualquier otra que efectivamente elimine la corrupción si no existen los mecanismos de control de corrupción que son los que verdaderamente la pueden controlar, procuración y administración de justicia. No obstante, el hecho de que haya pruebas de control de confianza, de que se haya creado el Centro de Control de Confianza en el Instituto Nacional de Migración, viene a fortalecer esa área de vigilancia, de pruebas, de exámenes que se hacen al personal con dos propósitos. Uno, si es tendiente a controlar en la medida de lo posible que el personal que está ya en el instituto o quienes vayan a entrar tengan pues poca predisposición a la corrupción.
Pero no, lo más importante, creo yo, es que con estos mecanismos de control de confianza también se aseguran buenos empleados, buenos servidores públicos, o mejores servidores públicos de los que estarían de cualquier otro modo. No obstante, yo sería muy precavido en pensar que este mecanismo de aquí a un año, de aquí a 2 años, nos vaya a ayudar a limpiar completamente de la corrupción en el instituto. No lo creo, porque esto debe hacerse por mecanismos ya que, bueno, atañen a toda la sociedad mexicana y que también deberíamos empezar a pensar en ellos, de control de la corrupción por vía de los mecanismos judiciales y de procuración y administración de justicia. Y ahondando en el tema, ¿quién va a ser las veces de la Policía Federal ahora que en la nueva ley ya no contempla su participación directa ni de la Policía Federal preventiva, ni del Ejército, ni de la Marina, aunque no son sus funciones, participaban y coadyuvaban? ¿Quién va a hacer ahora estas funciones? La ley ya no lo especifica. Es cierto, no obstante, ya desde antes la Ley General de Población solo le confería atribuciones de control migratorio a la Secretaría de Gobernación, quien se lo delegaba al Instituto Nacional de Migración y a la Policía Federal. Ahora, con la eliminación del artículo que sí estaba en el primer anteproyecto de ley, la Policía Federal no puede hacer de motu propio un ejercicio de control migratorio. Sin embargo, lo puede seguir haciendo a petición del Instituto Nacional de Migración, como lo hacía cualquier otra autoridad, al Ministerio Público, las policías locales, Marina, Ejército. Y esto es muy importante porque el Instituto Nacional de Migración no tiene facultades, por lo menos no declarativas, de portar armas. Por lo tanto, a veces hay que asegurar un gran número de indocumentados, pueden llegar a ser 700 en un tren, el conocido como La Bestia, el que viene desde el sureste, y bueno, a veces son apenas una decena, dos decenas de agentes migratorios. Deben apoyarse en otras instituciones que sí tengan facultades de ejercer la fuerza pública. Esto, desde luego, debe hacerse con pleno apego a los derechos humanos, con pleno apego al debido proceso, al debido procedimiento, en el cual notificar por vía de un oficio, solicitar expresamente el apoyo de estas instancias es uno de las prevenciones del debido proceso que está contemplado en la ley y en otros reglamentos, en otros ordenamientos. Pero, diputado, ¿no es un poco tardado este trámite cuando sabemos que en La Bestia, en su estado, la frontera sur es muy porosa? Hacer todo este trámite administrativo para hacer no solamente una detención, porque ya no es aseguramiento de acuerdo a la nueva ley, cierto, sino para dar lo que sí impulsa la ley, que es la prevención. Sí. ¿No es un poco tardado? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta. Sí, o sea, el trámite administrativo de pedir el apoyo a las fuerzas policíacas para prevenir los delitos que sufren los migrantes al pasar la frontera. Claro, no es hay una experiencia chiapaneca que vale la pena poner aquí en la mesa, que evidentemente surge del gobierno del Estado, en donde se ha aplicado políticas migratorias, como bien lo dice el gobierno del Estado, no una política migratoria que corresponde al gobierno federal, sino políticas migratorias que coadyuven a poder salvaguardar al fenómeno migratorio o a los flujos migratorios por el tránsito en el territorio chiapaneco, en donde no solo estableció una serie de preventivos para poder atender al migrante de tránsito, sino también una fiscalía que ha abatido mucho los fenómenos de delincuencia o afectación en la persona o en sus bienes al migrante de tránsito. O sea, pero el cuento viene que teníamos una estructura orgánica migratoria para un fenómeno distinto que tenemos en este momento. Tenemos que seguir estableciendo instituciones y preventivos que nos permitan ofrecer
un tema o un servicio migratorio, evidentemente con Más mucha expedito, agilidad más y de rápido. una forma muy expedita. Y eso pasa